Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus familias, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria en honor a ti, Señor Jesús. Continuamos esta serie de evangelios que empezamos desde el miércoles al final de ese capítulo, y ahora continuamos con la temática de la misión. En primer lugar, el miércoles, al final de ese pasaje, el inicio del capítulo 10, nos encontramos precisamente ante el llamado de los 12 y el mandato del Señor de ir a predicar el Evangelio. El día de ayer, jueves, nos encontramos continuando este capítulo 10, ahora con ciertas exigencias de Jesús acerca del comportamiento y el modo de actuar que deben de tener los misioneros, los discípulos en su caminar evangelizador. Y ahora el Señor pues es bastante sincero con sus discípulos y les muestra las complicaciones y lo difícil que es anunciar la palabra de Dios. Nosotros podemos llegar a pensar de que es innecesario que Jesús diga esto, es innecesario que Jesús mencione esto, pero en realidad no, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús quiere ser totalmente sincero, no quiere ser mentiroso, hipócrita o alguien que esconda las cosas a sus discípulos, sino que Él es sincero y le dice: yo los envío, pero van a tener estas y estas y estas dificultades. ¿Para qué? Para que los discípulos sepan hacia dónde los manda el Señor y encontrar en ellos a personajes, a hombres que digan: no importa, nosotros vamos hacia adelante, nosotros asumimos los riesgos, nosotros asumimos las consecuencias de ser evangelizadores, de anunciar la palabra de Dios. Es prácticamente lo mismo que en algunos lugares, como atracciones, como lugares de comida, que, por ejemplo, cuando hay algo que pueda poner en riesgo al cliente, pues le hacen firmar una carta que va de responsabilidades, en donde la persona sabe de que su vida corre peligro en cierta atracción, en cierta situación, y que Él asume las consecuencias. Lo mismo hace Jesús. Les enseña las persecuciones, las dificultades, los problemas que ellos van a tener que sufrir por anunciar la palabra de Dios. Y eso mismo nos dice el Señor a nosotros, que nosotros vamos a tener consecuencias de predicar la palabra de Dios. Pero eso sí, si nosotros aceptamos esas consecuencias, van a haber dos cosas importantes en nuestra vida y que lo podemos reflejar con los mártires de los primeros siglos cristianos, los mártires católicos de los primeros siglos, empezando obviamente por los discípulos de Jesús, ya convertidos en apóstoles. Lo primero, que ante las persecuciones y dificultades, el Señor sostendrá y fortalecerá a todos aquellos que prediquen la palabra de Dios de manera tal que, sin importar lo que suceda, el Espíritu Santo les inspirará lo que tengan que pensar, decir y actuar.
Y repito, los mártires, empezando por los apóstoles, nos enseñan eso. Cómo ellos ante la persecución sabían cómo defenderse. Lo vemos inclusive en Hechos de los Apóstoles. Ante las persecuciones que subieron, por ejemplo, Pedro, el mismo apóstol San Pablo y los mártires de la iglesia. Y junto con esta fortaleza del Espíritu que guía e ilumina en esas dificultades, está el premio de la vida eterna, como lo consiguieron todos los mártires de la iglesia. Así también nosotros, queridos hermanos, si nos comprometemos con aceptar las dificultades, aceptar las situaciones difíciles que implica seguir a Jesús y predicar su evangelio, las humillaciones, los insultos, las injurias que podemos llegar a recibir, el Señor nos premiará. Por eso no tengamos miedo, queridos hermanos, y sobre todo ustedes, queridos hermanos católicos, no tengan miedo a predicar la palabra de Dios, no tengan miedo ante las burlas que los demás hermanos de otras iglesias nos pueden hacer. Tengamos la valentía de anunciar la palabra de Dios a toda costa.